Como madre inicialmente, Dios me regaló la bendición de tener 2 hijos. En el momento cuando, que es la primera parte del proceso para despegarnos de ellos, es en la etapa maternal, ¿no? Cuando entramos a trabajar, cuando tenemos que entregarlo en cuidado para que alguien nos los cuide. Yo digo que esa es la primera parte que uno se despega de sus hijos, ¿no? Inicialmente, pues creo que todo el rol de mamá cuando trabajamos es entregar a nuestros hijos a un cuidado, una persona que esté totalmente afín con el cuidado de nuestros hijos. Y en la evolución de la crianza vamos generando confianza en ellos para que justo cuando llegue a la edad que acabas de mencionar, que son los 16 años, no se genere ese apego y esa sobreprotección que generalmente se le dan a los hijos, ¿sí? Entonces, si necesitamos tener unos hijos seguros, establecidos, con metas, con visiones, la importancia está desde que nace el bebé. Enseñarlo, hablarle. Una de las fórmulas que yo siempre he dicho que ha funcionado mucho en mi vida con mis hijos ha sido la buena comunicación. Lilia, tú nos has dicho cómo has llevado a cabo ese proceso de desprenderte de tus hijos, de ir dejándolos solos en cada una de sus etapas. Puntualmente, cuando fueron a la universidad, cuando están en medio de unos 15, 16 años, ya tú sientes que ellos se tienen que ir y no se tienen que ir a la escuela, sino que tienen que salir de la isla e irse a una ciudad que es otro mundo. ¿Cómo te preparaste puntualmente para ese momento? Bueno, yo creo que de las etapas más fuertes como papás es lograr despegarnos cuando ellos ya terminan su bachillerato y tienen que profesionalizarse. Mucho más cuando en la isla sabemos pues que la parte académica se tiene que realizar básicamente fuera de la isla, ¿no? De acuerdo a la carrera que el muchacho desee. Mis 2 hijos les tocó salir justamente a los 16 años de edad. Uno estudió en Cali, ya se profesionalizó, y la niña está ahora en Tunja. En el momento cuando mis hijos deciden estudiar la carrera profesional, empezamos a alistarnos, mi esposo y yo, para entregar a nuestro hijo mayor a la ciudad de Cali, generándole siempre los buenos principios, los valores, el cuidado personal que tenía que tener, decisiones propias, enseñarle que de las decisiones vienen las consecuencias, enseñarle de que en el momento de que logre estar en una ciudad totalmente diferente, en una casa diferente, donde las costumbres son diferentes también a las nuestras, obviamente ellos entran en un choque de emociones, ¿no? Entonces, inicialmente, la primera parte del proceso viajé con él a Cali a instalarlo, pues sentimentalmente lloré muchísimo, eso mejor dicho, creí todavía que estaba entregando como cuando lo llevé por primera vez al jardín, ingresé con él a la universidad, hubo pues algo así como chistoso porque el primer día de clase yo lo llevé a la universidad y yo quería estar como en el salón de clase, como estar al lado de él, quién era la profesora, conocer quién era la titular. Y él me decía, no, mamá, ya, hasta aquí, déjame hasta aquí, todo el mundo entra solo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pude darme cuenta que ya había que desprenderme de mi hijo, que ya tenía que soltarlo. Pero esto que dice ella es un buen indicio cuando nos confirma que su hijo dice, no mamá, ya crecí, ya estoy grande. O sea que ya él reconoce cierta autonomía e independencia para poder desprenderse en ese momento. Y lo que nos decía Lilia es absolutamente normal. Cada uno de nosotros cuando nace pasa por toda una serie de momentos en donde tiene que desarrollar el apego, porque el apego no es lo mismo que un proteccionismo excesivo. Entre 1 mes y 2 meses todavía el bebé no está pegado porque apenas está en esa fase de reconocimiento, pero luego pasa de los 2 a los 7 meses a desarrollar ese lazo fuerte con su mamá particularmente y con su papá y las personas que se encuentran muy de cerca. Hasta los 2 años eso se solidifica y luego empieza a desprenderse cuando llega a la guardería, al jardín, al colegio. Entonces vemos que es todo un proceso de desprenderse, pero que ese apego es algo natural, es algo innato de nosotros los seres humanos, porque esto nos genera seguridad a cada uno de nosotros. El gran psicólogo Lacan y Sigmund Freud desarrollan en todo su proceso de estudio a psicoanálisis
ese apego que muchas veces puede terminar en algún tipo de trastorno, el complejo de Edipo, complejo de Electra, donde el niño se aferra tanto a su madre que genera una relación de afecto, de enamoramiento, porque cree que el papá le puede quitar el afecto de la madre, y la niña también puede desarrollar un pequeño trastorno que llama complejo de Electra, porque es una forma de evitar, lo llaman en psicología, la castración, el hecho de que me quitan lo único que me hace sentir seguro. Lo experimenta, como dice Jennifer, en esa primera etapa del desarrollo. Es natural, es normal, pero debe ser un proceso secuencial, pausado, que los padres tienen que ir realizando para que cuando llegan a los 15, 16 años y tiene que haber un rompimiento o un desapego físico, tienen la capacidad emocional de vivirlo. Porque créame, lo más duro no es la distancia física, lo más duro es el desapego emocional, que eso es lo más fuerte, que ahí es donde los padres tienen que generar ese vínculo afectivo para que aunque el niño esté en Bogotá, Medellín o fuera del país, todavía siente el vínculo afectivo, esos lazos que lo llena de seguridad. Lilia, en algún momento durante el proceso tú entraste en hijitis, crisis de tener que ir a mitad de semestre a compartir con ellos. ¿Viviste algún momento de esos en que cogiste el vuelo y fuiste 3, 4 días? Muchas veces. Okay. La carrera de 5 años, yo creo que yo viajé a Cali como 15 veces, yo creo. Entonces, sí, había momentos, sobre todo esta época para Semana Santa, donde también los recursos económicos no los teníamos para poderlos traer. Obviamente ellos entraban en crisis, o él, pues mi hijo mayor, entraba en crisis porque no podía venir, la soledad, el tener que hacerse sus cosas solo, el tener que cocinarse, lavar su ropa. Todas esas cosas lo conllevaban a él también a tener o generar un estrés, Okay. ¿sí? Y tener mamitis, ¿sí? Definitivamente siempre generan como que los varones hacia la mamá, como usted lo decía ahora, como esa dependencia, y las niñas hacia los papás. Entonces, mi hijo me llamaba en ciertos momentos, más que todo para las épocas de Día de la Madre, cuando él veía que sus compañeros celebraban con sus mamás allá y le llevaban arreglos de flores y le hacían detalles y él no me tenía a mí cerca de él, entraba en crisis, ¿sí? Okay. Mi cumpleaños o el cumpleaños de él, fechas especiales, ¿no? Eran las que casi siempre él le ocasionaba como esa tristeza. Y obviamente muchas veces viajé a verlo, uno por acompañarlo, otro también por darme cuenta qué estaba haciendo, cuáles eran sus cosas. Sí, uno como, eso relativamente sucede como la primera parte de los semestres, ¿no? Primero, segundo, hasta tercer semestre. Ya uno empieza ya como a despegarse de ellos y ir soltándolos para que ellos empiecen a crecer y a madurar, ¿no? Exactamente. Porque es que si todo el tiempo estamos en ese proceso, no logramos lo que queremos que ellos sean. Exacto. ¿Sí? Totalmente seguros, acertados, porque siempre uno está como mamá gallina detrás de ellos, cobijándolos todo el tiempo y no es bueno. Allí quería hacerle una pregunta con respecto a eso. Nosotros los seres humanos todos somos distintos, tenemos un carácter diferente, una personalidad diferente y por ende hay mamás que son distintas, hay unas más laxas, unas flexibles, otras que de pronto tienden a ser más fuertes. ¿Cómo era tu comportamiento con tus hijos? Bueno, siempre me he caracterizado por tener un carácter fuerte, ¿no? Entonces con ellos siempre he sido mamá con metas fijas, esto se hace así, esto se hace asado. Y obviamente, no digo que soy como legalista ni mucho menos, pero siempre he tenido como el orden con ellos. Entonces mi posición con ellos no ha sido tan flexible, pero siempre he sido un poquito mano dura con ellos. Practicing to disattach yourself from your children, and that's going to help the children to build up self-confidence, autonomy, self-trust in themselves, self-esteem, self-concept, because the parents, they did it well. We know
as we have been saying, is a natural process for children to be attached emotionally. They're going to depend on the parents in different aspects. That's why parents, you must be very conscious about this to practice the right way to disattach them so they can start developing their self-esteem, self-concept, and become autonomous. Because if you don't do so, you're going to have a child who will depend on you forever. And maybe even he finished his career, but he's dependent. He cannot affront life without you deciding for him, deciding what he must do. And this is not healthy. But you must practice it. You must go through a slow process. Don't push them right away. And this cannot be when they got 16. It has to be from the beginning. Yo quiero preguntarle a Lilia, estando estos muchachos acá en San Andrés, yendo al colegio cerca de ti, ¿crees tú que ese desapego fue coherente a lo que tenías que enfrentar cuando ya tenían que ir? Que lo hiciste bien cuando estaban en la escuela, aquí en el colegio, fuiste soltando, para que cuando llegaran a los 16 y tenían que volar, las cosas estaban bien hechas, o tuviste que decir, si hubiera hecho, si hubiera sido un poquito más, las cosas no serían tan difíciles. ¿Cuál fue el proceso antes de su partida? Bueno, Marcelino, mira, mi trabajo comenzó con ellos desde bebé. Okay. O sea, yo le doy las gracias al Señor porque nunca tuve de pronto esos inconvenientes de haber perdido el tiempo tal vez, en haber sido demasiado apegada a ellos de pronto en su maternidad. Okay. Y cuando ya llega el momento de soltarlos, vienen todas las consecuencias. No, gracias al Señor no me pasó eso, porque desde un principio tenía claro no tener tanto apegos con ellos, ¿no? Okay. Y manejar mucho el tema de la comunicación, de formarlos siempre en que el varón sea el varón que uno piensa que debe de ser y la niña que debe también ser, ¿no? Entonces, de pronto, en ese crecimiento a sus 16 años, que en el momento que toca soltarlos, no fue tan traumático, Okay. ¿sí? Porque ya venía con un manejo desde antes y ya los venía preparando para eso. Una ellos pregunta para mí. que uno haría a las madres de la isla. ¿Cuál fue más fácil soltar, el varón o la niña? La niña. Sí, Sí. ¿por qué? El varón, por ser hijo primero, Ok. ¿sí? Entonces uno por ser mamá primípara, uno se apega mucho al primer hijo, Ok. ¿sí? En el caso mío, pues fue el varón. De Sí, pronto, sí. si hubiera sido la niña la primera, tal vez mi apego hubiera sido con ella, Ok. ¿cierto? Pero por ser mamá primeriza, mi apego fue al varón, ¿sí? Y siempre mi esposo también es así, bastante fuerte con el varón. Entonces uno siempre, pues yo decía, si mi esposo es fuerte con el varón, yo no puedo ser fuerte con él. Ok. Y él es más laxo con la niña, entonces yo no puedo ser, ¿sí? Entonces hay como esa flexibilidad. Si él es fuerte con el varón, pues yo tengo que ser más apegada al varón. Ok. Si él es laxo con la niña, pues yo tengo que ser más fuerte con la niña. Ok, ¿Sí? amén. Entonces con el niño fue más apegamiento con él y siempre mamá. Y uno creería que de pronto a la mamá le cuesta más desprenderse o desapegarse de la niña que Ajá. desprenderse del niño, porque pues el tema de las mujeres, que Sí, tenemos sí, sí. siempre un tipo de comunicación con las mamás por ciertos temas, pero mira que ella dice... La dinámica familiar. Sí, generó desde su eso. experiencia de vida, ella dice, bueno, yo teniendo en cuenta que mi primer hijo fue varón, pues me costó mucho más con él.